con los... Ahí está, ahí lo puse a grabar de nuevo. Por cómo está funcionando. Qué embole, la Mica, que es una de las que tiene que hablar, no puede. Uy. No le anda. Che, Pablo, y escúchame, si vos en el momento en el que ella tenga que hablar se comunican por llamado de WhatsApp y ella habla a través de tu micrófono o del mío, no importa, hacemos Sí, eso. esa es una opción. Digo, porque Esa ya es han una pasado opción. 20 minutos, somos 23 personas conectadas y deberíamos ir arrancando. Dale, 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 ahora le digo, aguántame. Voy a intentar hacer la transmisión en vivo de YouTube, si se puede, para las que no puedan entrar por Jitsi. Dale, estaría buenísimo. Ahí le pregunté a la Mica qué le parece y te contesto cualquier cosa. Dale, Ahora la sí. transmisión. Esme, sí. Sí, ¿qué pasó, Esme? Que ahí No, las medio mal. escuchaba ni las veía. Y dije, no anda. No, está andando mal la plataforma. Estamos hace rato con esto intentando. Sí, sí. Es verdad, hay que salir y volver a entrar. Si tienes la aplicación en el celu, tenés que entrar directamente de la aplicación que queda guardada en la reunión. Ah, mira, la Sole dice lo contrario. Tú entraste. A ver. Voy a ver si puedo transmitir en vivo. Dice la Mica que no tiene drama hacerlo por llamada, que lo hagamos con el volumen bien alto para que se escuche bien, pero que ella sigue intentando de todas formas por el teléfono y por la computadora. Bien. Es raro que no funcione. Bueno, si les parece arranquemos y en cuanto... pues ya son casi 20. A mí me parece bien, amiga. Sí, sí. Porque yo, perdón, yo a las 6:30 tengo que dar una clase. Entonces, nada, para no correr, para poder hacer las cosas bien, bien con tiempo y estar tranquila. Bien. Bueno. No me deja transmitir en directo, así que vamos a tener que grabarla y después de última la subimos al canal y la pueden ver por ahí. Dale, Bueno. dale, me parece perfecto, me parece genial. Si les parece, arrancamos. Ahí, bueno, ahí la Maca explicó que desde la compu sí pudo entrar. Qué embole que funcione tan mal justo hoy. Sí. Bueno. Mica sigue intentando. Bueno, yo estoy acá más o menos presentando a las compañeras, ya que, bueno, este es un ciclo de formación que ya esto es nuestro quinto martes, que lo vamos realizando. Lo hemos hecho, bueno, con una necesidad de parte de la universidad de tocar varios temas de interés general. Dentro de unos, bueno, comenzamos con lo que fue la economía política, fuimos a las relaciones internacionales, y bueno, ahora estamos tocando algo bastante interesante y muy necesario, que es el peronismo, el ayer y hoy, la justicia social, y bueno, algo que nos toca bastante, que son tres efemérides, ¿no? Que son la sanción de dos leyes muy importantes, que fue la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que fueron respectivamente el 4 de mayo y el 9 de mayo. Y bueno, el natalicio de nuestra queridísima conductora espiritual, Eva Duarte de Perón. Hoy tenemos invitadas a la compañera Paloma Arnold, estudiante de Historia de la Universidad de la UNC, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la compañera Mica Vallejo, estudiante avanzada de Ciencias Políticas y especializada en lo que es comunicación política. Ellas van a dar sus intervenciones, sus charlas, sus exposiciones. Paloma Arnold va a hablar sobre el peronismo, su gestación, el surgimiento de una figura como fue Eva y lo que fue el voto femenino.
la sanción de ley de voto femenino. Y bueno, la compañera Mica Vallejos va a hablar de lo que es el kirchnerismo durante el 2015, va a hablar de las dos sanciones de estas leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier consulta la pueden hacer, la pueden escribir, la pueden ir anotando en el transcurso de la charla, para después vamos a tener un pequeño espacio para poder sacar todas las dudas que tengan. También estamos invitando a leer el documento que realizaron las compañeras con anterioridad, que es la base con la que vamos a realizar esta formación el día de hoy. Y bueno, más que todo invitarles a que todos los martes vamos a estar acá y vamos a tocar estos temas de interés general, ¿no? Que es muy importante que tengamos en cuenta. Y bueno, nada más que para decir, así que Paloma, adelante, es suyo, del campo. Muchas gracias. Bueno, para las personas, para las que no me conocen, yo soy Palo Arnolds, estudio profesorado y licenciatura de Historia en la Facultad de Filo Humanidades de la UNC. Y en este caso elegí hacer una formación, o elegí como preparar este tema rememorando los 101 años del natalicio de Evita, el 7 de mayo, que fue hace la semana pasada, el jueves pasado. Y bueno, con la Mica, la otra compañera que va a ser parte de la formación, se nos ocurrió hacer como un recorrido, como dijo el Mica, a través de la justicia social y del feminismo popular, a través del peronismo y el kirchnerismo, durante todos estos años. La idea de la formación, y que también fue la idea cuando redactamos el documento, es no generar una discusión o un conocimiento que sea del tipo académico, ni mucho menos, sino que queremos poder ser capaces de discutir ciertos temas, problematizar ciertos conceptos en el ámbito de la discusión entre pares, como organización, como alumnos, como estudiantes, como personas, como jóvenes que están inmersos en la política, que se están formando, que les interesa por ahí tener más conocimiento sobre estos temas. Yo particularmente, personalmente, me considero bastante fan de Evita, entonces para mí esto fue como fue como un mimo histórico poder redactar este documento. En primer lugar, repito la pregunta, no sé si tienen alguna duda antes de iniciar, alguna duda conceptual, algo que quieran saber, si leyeron el documento y les quedó alguna duda, o quieren comentar algo o a cuestionar alguna cosa, para nada, por lo que quieran saber, y si no, comienzo con la formación. No sé si alguien tiene alguna duda, de última, si no quieren hablar, lo pueden poner en el chat de acá al costadito, y si no, a ver, ¿alguien levantó la mano? Eliana Pereira, ¿levantaste la mano? ¿Querés decir algo? Bueno, no sé. ¿Se escucha ahí bien? ¿Funciona? Se escucha perfecto, amiga. Se ve perfecto bien. También. Bien, perdón, es que nadie me respondía, entonces sentí que le estaba hablando a la pared. Bueno, comenzamos. La idea de esta formación fue, como dije, hacer una reflexión sobre el movimiento peronista, no solamente como un partido, sino también como un movimiento político y social y cultural, ideológico, con una carga de justicia social muy importante que se puede evidenciar a través de sus políticas públicas en el Estado, en sus diferentes periodos de gobierno, y también en su forma de comunicar, de relacionarse con el pueblo, de comunicarse con los intelectuales, con los trabajadores, con las mujeres, con las trabajadoras, etc. Entonces, bueno, al principio lo que a mí me pareció interesante es hacer como un rastreo de la historia del peronismo, y es muy interesante ver que uno de los líderes del peronismo, Perón, comenzó siendo, a ver, mandaron un mensaje. Ah, bueno, perfecto, gracias, Maca. Él era un militar, entonces también podemos ver ahí como la situación particular de dónde salió Perón, a dónde llegó, en quién se convirtió a través de un proceso de construcción política y de construcción de su liderazgo carismático y personalista. El peronismo en sí fue un fenómeno político y social que lo sigue siendo, muy singular de la historia política de nuestro país, Argentina,
que tuvieron consecuencias y tienen consecuencias que pueden rastrearse y verse materializadas hasta hoy en el presente. El peronismo como movimiento es muy interesante analizarlo porque irrumpió de una manera muy tumultuosa, como violenta, como de manera sorpresiva, por decirlo de una forma, y llegó a casi la totalidad de la sociedad argentina de ese momento. Lo interesante es que el 17 de octubre de 1945, las masas de trabajadores y trabajadoras, los obreros urbanos, se movilizaron, muchos también que vivían en el conurbano o en las afueras de la capital federal, que en ese momento no era capital federal, era Buenos Aires, pero que se movilizaron a Buenos Aires reclamando la liberación de Perón, que estaba preso en la isla Martín García. Lo interesante es que para ese momento la política era un juego bastante, que hoy se podría decir que de alguna forma lo sigue siendo, pero la política en ese momento era un juego bastante sectario, no estaba abierta a todo el mundo, más allá de la existencia de la ley del sufragio universal no incluía a todo el mundo, el sentido de universal realmente no era universal, eh, existía el voto directo, secreto y obligatorio, pero solamente para los varones mayores de 18 años. Las mujeres no podían votar todavía. Entonces es interesante cómo, a pesar de la restricción de ciertos derechos políticos y cívicos para los habitantes de Argentina en ese momento, para los trabajadores y las trabajadoras, las masas obreras entraron a Buenos Aires reclamando a través de un movimiento físico, es decir, se hicieron presentes en Buenos Aires reclamando la liberación de Perón. Lo interesante es enmarcar todo este movimiento de las masas obreras y la clase trabajadora como clase, como tal, dentro de un proceso de transformación de políticas públicas y de cuestiones económicas en las que Argentina venía desde 1930, o sea, 15 años antes. Se había llevado a cabo un proceso de industrialización muy fuerte que había originado un nuevo tipo de crecimiento y una organización de los distintos sectores asalariados de lugares como por ejemplo Rosario, Buenos Aires y las zonas periféricas. En este contexto es interesante entender que el peronismo se fue gestando a través de una básica reorganización de las relaciones entre los trabajadores, los empresarios y el Estado. En ese momento el peronismo se conformó y se difundió como una ideología nacionalista que tenía la capacidad de utilizar diferentes estrategias redistributivas y de justicia social que captó a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras urbanos y rurales, extendiéndose incluso hasta las clases medias bajas en el interior del país y a muchas clases medias de las diferentes urbes de la Argentina de ese momento. Cuando estamos, si ya empezamos a hablar de feminismo popular o de movimientos feministas o de organizaciones, se pueden rastrear, en realidad el movimiento feminista o el feminismo popular no inició con el peronismo, el feminismo como movimiento político y social viene de muchísimos años antes, de décadas, y en muchos otros lugares, no solamente en Argentina, en América Latina, pero específicamente cuando hablamos de los movimientos feministas en Argentina, existían diferentes movimientos y organizaciones que se dividían igualmente que hoy por su ideología y por sus objetivos. No todas respondían a los mismos principios feministas, pero tenían ángulos compartidos u objetivos generales en común. En ese momento, lo interesante de analizar es que las organizaciones feministas o las organizaciones como la sociedad o muchos hombres o incluso mujeres se referían en ese momento hacia las organizaciones, eran las organizaciones femeninas que velaban por la protección de la niñez, por la promoción de la paz, por evitar las guerras, por ayudar a las mujeres o a las madres solteras, ayudar en la crianza de los niños, ayudar a mujeres u hombres menores de edad, de bajos recursos. Entonces había infantilizado y se había disminuido la capacidad de acción y se las tenía en poca estima las organizaciones feministas, no se las consideraba como organizaciones políticas con capacidad de accionar y de luchar dentro de la escena política y social de ese momento del país. Se encuadraba a las mujeres en la idea de lo asociado a la maternidad, el cuidado, la defensa de la vida, no en la participación política, no en la campaña política, no en la lucha por adquirir derechos. Entonces es muy interesante ver cómo
el movimiento peronista y el Partido Peronista Femenino, que después lo voy a retratar bien más adelante, ayudan a modificar la percepción que la sociedad tenía, no solamente sobre las organizaciones feministas, sino también el concepto en general que la sociedad tenía sobre las mujeres como, como actrices de la sociedad, es decir, como sujetas con derechos, con deberes dentro de la sociedad y con posibilidad de acción política y de toma de decisiones. Cuando hablamos específicamente de los movimientos feministas de ese momento, repito, es interesante tener en cuenta el contexto de 1930 en el que las diferentes organizaciones, por ejemplo, socialistas o anarquistas, fueron reforzando sus acciones para ir cada vez más metiéndose en la escena política y en la escena pública, porque hay que también tener en cuenta que en ese momento las mujeres estaban relegadas a la escena privada, de la casa, de la familia, del cuidado, de la limpieza. Y a través de estas diferentes organizaciones políticas las mujeres tenían la posibilidad de acceder a la militancia política. Todo esto en el contexto que ya dije, de la industrialización, del cambio de la relación del Estado con los trabajadores y con los empresarios. Lo interesante es que todas estas organizaciones no habían sido tomadas en serio hasta que se fundó el Partido Peronista Femenino y se llevó a cabo la construcción de las unidades básicas, los diferentes censos de mujeres, el relevamiento de la cantidad de mujeres interesadas en participar en política en ese momento, y esas organizaciones reclamaban por cuestiones más universales, vinculadas con la democracia y con la libertad, derechos que no habían sido adquiridos. Con el peronismo llegan y con la promulgación de la ley del voto femenino o del sufragio femenino llegan. Entonces es muy interesante analizar el cambio entre las reivindicaciones de las organizaciones antes y después del peronismo. Si vamos a hablar específicamente de peronismo, tenemos que hablar de Eva, sí o sí. Ahora la conocemos como Eva o Evita, pero ella nació con el nombre de Eva María Ibarguren. Su madre era una señora humilde que se llamaba Juana Ibarguren. Ella nació en la localidad de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, y su padre era Juan Duarte, que era un hombre acomodado de la localidad de Chivilcoy, en la que tenía otra familia, una familia oficial, por decirlo de alguna manera. En ese momento todavía estaba la concepción de la familia oficial y la familia segunda, o los hijos verdaderos y los bastardos, o los hijos ilegítimos. Eva era una hija ilegítima y realmente Juan Duarte no tuvo la mejor actitud. Abandonó a la familia, no solamente en el ámbito, en lo que es el plano afectivo, paterno, de no ejercer su paternidad y no cuidar a Eva como su hija biológica que lo era, sino también la abandonó en el sentido económico, no les pasó ninguna manutención, cuota alimentaria como conocemos hoy, nada. Entonces, esta dificultad económica llevó a que la familia de Eva tuviera que reacomodarse en lo que tiene que ver con el trabajo, y la madre de Eva comenzó a trabajar como costurera desde su casa. Lo interesante es que en 1935, Eva, creo que, no sé si lo dije, Eva nació el 7 de mayo de 1919, creo que se me pasó. En 1935, con 16 años, Eva decide viajar a Buenos Aires persiguiendo el sueño de ser actriz. Muchos autores y autoras plantean la posibilidad de que Eva también se mudara a Buenos Aires buscando la posibilidad de ascenso social, no solamente por su sueño de ser actriz y por la satisfacción personal de tener una carrera, sino también con la posibilidad de ascender socialmente y económicamente. Lo interesante es que Eva empezó a construir su carrera, tuvo algunos traspieces, le fue bien con algunas películas, intentó trabajar en algunos programas de radio, y para 1944 Eva conoce a Juan Domingo Perón en un festival en la provincia de San Juan para apoyar a las familias que habían sufrido un terremoto que había dejado miles de muertos, heridos y muertas y heridas. Perón en ese momento, como yo dije al principio, se ocupaba del cargo de la Dirección Nacional del Trabajo, que después pasó a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión. Para ambos, ambos estaban en un momento de auge de sus carreras. Perón era un secretario muy importante del gobierno de ese momento, tenía influencia, había llevado a cabo e impulsado políticas de justicia social y ampliación de derechos hacia los trabajadores, y Eva era una actriz y una locutora de radio reconocida para ese momento, no a nivel nacional, pero sí por lo menos en la escena de Buenos Aires. Entonces, lo interesante es que cuando ellos se conocen,
empiezan a impulsar mutuamente sus carreras. Y para el 17 de octubre de 1945, como ya dije al principio, los trabajadores y las trabajadoras irrumpen en el espacio geográfico de Buenos Aires y demandan la liberación del general Perón, que estaba preso en la isla Martín García. Y 5 días después, el 22 de octubre, cuando Perón es liberado, Eva y Perón se casan. Y para el 24 de febrero de 1946, Perón gana las elecciones presidenciales no solamente a nivel nacional, sino también en la mayoría de las provincias del país. Lo interesante es que durante el proceso de campaña política de Perón, Eva no se mantuvo al margen o no se quedó al costado o atrás, y, representando la típica figura de primera dama, sino que ella pudo irrumpir en la escena política. Perdón, alguien está echando gente. Sí, no sé quién es JD, pero estaba echando gente. Bueno, echó a varias personas, no sé qué onda. Rarísimo. Bueno, ahí me fijo. Ahí, Palo. Bueno, dale, pregunta si está todo bien. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Nada, que ella no cumplió el típico papel de primera dama, de figurita, de acompañamiento del candidato político, sino que estaba en las reuniones de índole política, en las que se discutían las cosas importantes, es decir, lo que hoy llamamos la mesa chica de la política, y Eva pronunciaba discursos y tenía la posibilidad y tenía ese juego con Perón de poder estar presente. Discúlpeme, se me abrió la puerta, ahí voy. Perdón, justo se me abrió la puerta. Bueno, entonces lo interesante es que para el 24 de julio de 1946, Eva pronuncia el primer discurso como primera dama, un discurso radial, y lo interesante es que ella empieza a referirse a las mujeres y les habla específicamente a las mujeres con ciertas terminologías. Las olvidadas heroínas del hogar humilde, las descamisadas, las mujeres del pueblo, compañeras. Entonces ya comienza a referirse de manera oral a las mujeres del país. Y esto es muy interesante porque muchos autores y académicos dicen que lo que no se nombra no existe, lo que no se pone en palabras no existe. Entonces es interesante pensar que las mujeres existían efectivamente en ese momento y ellas estaban intentando irrumpir en el plano político, pero no todas se sentían interpeladas tal vez por los movimientos anarquistas o por los movimientos socialistas o las organizaciones de ese momento, pero sí lo hicieron cuando Eva se dirigió a ellas siendo la primera dama. Entonces es muy importante ver cómo Eva aprovecha su posición política y aprovecha sus privilegios o sus ventajas en ese momento como la esposa del alto mandatario para interpelar a las mujeres. Y ella lo hace de una manera impresionante. Ella logra construir un tipo de liderazgo carismático que para mí es muy interesante, porque cuando uno se pone a escuchar los discursos de Eva, no sé si aquellos que hayan leído el documento, yo dejé 2 enlaces, uno de discursos y otro en los que una historiadora habla de la figura de Eva. El tipo de voz que ella utiliza, el tono, la entonación, la acentuación, las pausas, la energía, interpela muchísimo. Ella todo el tiempo estaba buscando interpelar a sus compañeras argentinas, a las descamisadas, a las mujeres, todo el tiempo hablaba de las mujeres del pueblo. Y todo el tiempo buscaba, y ella lo decía explícitamente, movilizarlas, guiarlas en la organización, juntarse con ellas. Es muy interesante porque ya para 1947, Eva había dado muchos discursos radiales en los que argumentaba a favor de la ley del sufragio femenino, porque creía que el voto era una herramienta más de la justicia social. Yo tengo acá un pedacito, que no quiero dejar de leérselos, de una carta que Eva publicó en un diario. Ella
era, la verdad que a mí me conmueve muchísimo. Tenía una capacidad discursiva increíble. Ella del siguiente discurso. Mujeres de mi país, compañeras, la revolución es ante todo el triunfo de las nuevas formas de justicia social y del derecho victorioso del más débil, del más olvidado, en la escala de los valores humanos. Tanto la revolución como el peronismo deben pagar. Ella habla de pagar una deuda. La sociedad tiene una deuda con las mujeres. El peronismo deben pagar entonces esa deuda contraída con el pueblo que los respaldó en el trance decisivo. Falta aún en este reconocimiento algo, no solamente individual, sino también colectivo y de sacrificios. Ese algo eres tú, la mujer, el ser más relegado en lo político y el instrumento más decisivo en la movilización de los hogares y en el corazón de los trabajadores. Muchas veces se la critica a Eva por hablar de que el lugar de la mujer era la casa, o era el hogar, o era el cuidado de los niños. Y todo el tiempo Eva hace referencia a este acompañamiento de la mujer trabajadora, cómo acompaña al hombre trabajador, a su esposo, a su compañero. Y a lo que a mí me parece interesante es que, y acá hay un error que no debemos cometer, que es un error muy grave, no podemos analizar una figura de mediados del siglo XX, como lo es Eva, que para 1947 estaba luchando por la promulgación del sufragio femenino, con las estructuras mentales y con el paradigma que vivimos hoy en el siglo XXI, con la cantidad de derechos que hemos adquirido el movimiento de mujeres y disidencias luchando por esos derechos y que los hemos conquistado en la calle, con apoyo o no apoyo de algunos gobiernos, pero ella todo el tiempo habla de esta relación de compañerismo, que para ese momento lo que ella planteaba era muy revolucionario, que hoy en día puede parecer un poco atrasado o como soso, como que, bueno, así las mujeres, los compañeros, o la esposa de, pero para ese momento lo que ella planteaba era tremendamente revolucionario. Y ella todo el tiempo hace alusión a la imagen de la mujer y a la potencialidad de la mujer como la heredera de la política argentina. Ella dice, ha llegado la hora de la mujer argentina, íntegramente mujer en el goce que trabaja, y ha muerto la hora de la mujer compañera ocasional y colaboradora ínfima. Ya la mujer argentina no puede seguir tutelada por la sociedad. Hoy la mujer argentina es la heredera. La mujer argentina es la heredera de las mujeres que siempre supieron estar a la altura de sus hombres en cada instante histórico. Y hoy es el momento de las mujeres integrales, que deben incorporarse en el cuadro de las instituciones argentinas, porque la mujer puede y debe votar porque ese es su mandato histórico. Entonces ella, a mí la verdad me sorprende muchísimo, porque más allá de que una puede argumentar como opinión personal o no, si Eva era feminista. Yo personalmente considero que Eva era feminista, más allá de que ella no se consideraba feminista y no se adhería al término que se utilizaba en ese momento. Pero yo creo que las políticas de justicia social que ella llevó adelante, yo las tildo totalmente de feministas, porque si hay algo que hizo fue luchar por la ampliación de las políticas públicas, de los derechos, de modificar la relación entre el Estado y la sociedad, y específicamente modificar la relación entre las mujeres y el Estado. Otra cosa que me parece muy importante es resaltar dos cositas más y terminamos. El Partido Peronista Femenino y la Fundación Eva Perón. El Partido Peronista Femenino se consolidó después de un proceso de largo trabajo. Eva personalmente eligió 24 delegadas que eran las enviadas a organizar el partido en las diferentes provincias del país, que justamente no eran enviadas a la misma provincia a la que provenían, sino que eran enviadas a otra provincia para no construir un poder político personal y de nicho por cada provincia. Lo interesante es que entre octubre, una cosa, el Partido Peronista Femenino se terminó de crear, después de todo el proceso, culminó su proceso de creación el 26 de julio de 1949. Y lo interesante es que entre octubre y noviembre se abrieron 23 sedes centrales, una por cada provincia, y a partir de allí empezó el avance territorial del peronismo como partido y del acercamiento, de la ligazón de las mujeres de las diferentes ciudades y también de los pueblos hacia la política, del ingreso de las mujeres a la política en el ámbito partidario. Y esto es muy interesante. Una cosa dos últimas cositas y ya termino y le dejo lugar a la Mica. Para ese momento existía una revista que se llamaba Revista Mundo Peronista.
Y en la editorial de la revista decía lo siguiente: la mujer peronista no debe tener en cuenta los prejuicios de la oligarquía. Es de mala educación vender la patria como ellos la vendieron, y no es de mala educación ser política, como la oligarquía quiere plantearnos. La política no es para nosotras una mala palabra, porque también la política fue dignificada por Perón. La propaganda que se haga debe ser realizada exclusivamente por la mujer, porque pegar carteles en la calle no es indigno de ninguna mujer. Lo indigno es precisamente no sacar la cara. Eva todo el tiempo hace esta contraposición entre el pueblo y la oligarquía, las mujeres del pueblo, las compañeras, las descamisadas, las humildes, cómo las mujeres fueron capaces de abrirse paso en, en el ámbito político y cómo a través del Partido Peronista Femenino y también en su integración dentro de la Fundación Eva Perón, que creó hospitales, escuelas de enfermería, escuelas primarias, refugios para niños, pero no asilos, sino casas de ayuda o casas transitorias, promoviendo la justicia social y no la beneficencia, porque Eva todo el tiempo resaltaba que la beneficencia era algo para lavar las culpas de la oligarquía, la beneficencia era algo que dignificaba o que limpiaba el alma de esas culpas de fastuosidad y de derroche que tenía la oligarquía, mientras que la justicia social y la ayuda social del pueblo para el pueblo dignificaba a las personas porque las ayudaba a modificar su situación y hacer la transición de la situación de pobreza a la situación de bienestar menos violenta y con un acompañamiento no solamente monetario, sino también psicológico. Entonces es muy interesante ver cómo Eva también promovió la profesionalización de la ayuda social. Como dije, la fundación de escuelas de enfermería, la fundación de hospitales, la fundación de refugios para niños, de orfanatos, en los que la idea era promover que los niños pobres también podían tener el lujo que tenían los ricos, que el bienestar, que la alegría, que las posibilidades materiales no eran solamente para los ricos, sino también para los pobres, y que el pueblo se podía ayudar entre el pueblo para el pueblo. Y eso es muy interesante porque yo creo que también ella, viniendo de un origen humilde, de un hogar humilde, pudo ver cómo su vida cambió a través de su ingreso a la vida política y al casarse con Perón, que era un general militar, que luego pasó por un proceso de construcción de líder político en el que yo creo que Eva tuvo mucho que ver. Eh, y ella pudo ver ese tránsito, ese pasaje de su vida y quiso mejorar para todo el pueblo argentino sus vidas, quiso modificar su situación para mejorar las condiciones en general. Como conclusión, me gustaría decir algo que dice Marisa Navarro, que es una historiadora que habla de la escritura de Eva, de la publicación de sus libros, que dice que Eva no solamente invadió el reino masculino, sino que también transgredió demarcaciones socioculturales y que escribió sobre sí misma. Entonces, también escribió sobre sus sentimientos y especialmente sobre su amor por Perón, no solamente como esposo, sino también como líder político del movimiento. Y logró revertir y romper, subvertir las reglas establecidas para el género femenino en ese momento. Y su libro fue la respuesta desafiante a quienes la ridiculizaron por venir de un hogar humilde, por su falta de educación, por su falta por ahí de carrera política antes de casarse con Perón, y que cuestionaron todo el tiempo su trasfondo social y la devaluaron como figura política por ser una mujer de un origen humilde que decidió meterse en política, que encontró un objetivo, que encontró compañeras que transformaran con ellas la patria y logró meterle una piedra en el zapato a la oligarquía, logró molestarlos, logró incomodarlos con sus acciones. Fue uno de los eslabones de la gran cadena de transgresiones que llevó a cabo el peronismo como movimiento y como partido en el siglo XX en contra de un modelo de política, de sociedad y de Estado que venía llevando a la oligarquía, que era realmente muy desigual y muy injusto. Entonces, bueno, me parece muy interesante resaltar la figura de Eva en todo este proceso de implementación de la justicia social, no solamente como una difusión de la doctrina peronista y como una difusión de esta mística y de esta épica que implicó su liderazgo carismático, sino también
plasmado en políticas públicas de Estado reales, como fue el voto femenino y como fue la instauración de un montón de derechos para los trabajadores. Y yo como que ya estoy, creo que ya estamos. Si alguien tiene una pregunta, si quiere decir algo. Oli, ¿hay Oli, alguien yo ahí? no tengo preguntas, pero tampoco dudas. No sé, Muy bueno, compañera, muy completo. no sé si alguien quiere decir algo, si tiene un aporte. En el archivo que escribimos con la Mica y que pasamos, yo puse dos enlaces. Uno es una recopilación de los discursos de Eva y otro es una entrevista que le hacen a una historiadora argentina que se llama Julia Rosenberg, que el año pasado sacó un libro sobre la historia de Eva que se llama Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, que es el libro del que yo leí el discurso recién, que es un librazo. Yo voy a ver si lo puedo conseguir en PDF para que lo hagamos circular, porque es un gran libro y nada, y explica muy bien todo este proceso, así que bueno, si quieren el documento lo hacemos girar para que lo tengan y bueno, ahora veo de cómo podemos hacer para que la Mica entre y siga hablando ella. Repito por las dudas si alguien tiene una pregunta, si quiere hacer un comentario, si quiere saber algo, lo que quieran aportar, si algo de lo que yo dije no están de acuerdo, si cualquier cosa que les parezca, estoy aquí para escuchar. Nadie quiere decir nada. Bueno, Compañera, sí, yo en realidad no tuve bastante inconveniente para volver a comunicarme a la charla y eso, y quería ver si vi que habían grabado, a ver si hay posibilidades de enviarlos, porque me gustaría escucharlas desde el comienzo y me perdí bastante por eso. No sí, sé si lo dijiste en algún momento. la clase la estamos grabando, de hecho, y la idea es poder hacerla circular y subirla a YouTube, así que no te preocupes porque, nada, la idea es que esto se guarde y se pueda difundir para que cualquiera que no lo haya podido ver o la conexión, la verdad, anduvo re mal hoy, pero el video va a estar, así que no te preocupes. Ah, bien, y lo mandarían por el grupo del Sí, frente. nosotros mandamos todos los enlaces por el frente, no te das drama. Muchas gracias. No, por favor. Hola. Hola, Sí, Palo. sí, Vos hablaste de dos links que habías dejado, sí. dos links que refieren a Evita. ¿Dónde están esos? Están en el documento que escribimos con la compañera Mica, que era como el respaldo físico de la formación, pero si quieren yo se los paso ahora al link de esta reunión, al chat, perdón, para que los puedan ver. Yo Sí. ahora se los paso. Voy a ver si los puedo Bueno, copiar. dale. Y el documento también, Sí, porque yo no lo tengo. dale, perfecto. Yo ahora les paso. Dejemos Palo en una carpeta de Drive cuando subamos el video. Dale, Dejemos en una carpeta de Drive, en la descripción del video, dejemos el link de la carpeta de Drive. perfecto. Yo por las dudas ahora fíjense, les estoy dejando los dos links que yo puse en el documento están en el chat. Fíjense. Y nada, eso, el documento después vemos de pasarlo de vuelta por el frente. Bueno, y no se olviden de pedirle a los compañeros del frente que lo compartan también en sus grupos privados.
Dale, sí, no hay drama. Porque a El nosotros, documento por está ejemplo, para no nos llegó el compartir. documento, nos llegó la invitación nada más. Ah, bueno, genial. Yo me hace que no les haya llegado, pero yo ahora veo bien de poder difundir. Bueno, gracias. Compañeras, nos estamos demorando, estoy intentando comunicarme con la otra chica que va a dar la segunda mitad de la formación. Vamos a hacer algo medio rústico que es... me va a llamar por teléfono y vamos a poner altavoz porque no le están dando bien el internet. Así que tengan paciencia un segundito que estoy intentando hacer eso. ¿Les parece? Sí, sí. A ver si funciona. Justo hoy no funciona la conexión. Siempre suelen ser bastante estables estos enlaces, pero bueno, justo hoy tuvimos un problema y son cosas que pasan. A ver, compañeras, ¿pueden decirme si escuchan ahí? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha re bien. Sí, se escucha bien. Sí, ¿Se me escucha la mitad? Perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, no pude ver porque no me dejó de entrar lo que expuso la Palo, pero seguro lo rompió. Bueno, más o menos en la línea que habíamos trabajado la formación de hoy, es más orientado al feminismo popular y el peronismo. Y bueno, pero seguramente estuvo hablando mucho de Eva, y también en esta época es bastante especial para quienes somos feministas y peronistas, no solamente por el aniversario del natalicio de Eva, sino también porque, bueno, hace poco, el 4 de mayo, se cumplieron 10 años de la medida de sanción de la ley de matrimonio igualitario, y el 9, hace poquito, 8 años de la ley de identidad de género. Todo esto son conquistas bajo el gobierno de Cristina, obviamente. Bueno, arrancando porque mi idea era como explicar un poco las dos leyes, más o menos los antecedentes de estas leyes, y bueno, después seguir hablando un poco del contexto social y de feminismo. En julio, como la mayoría saben, en julio de 2010 se aprobó la ley de matrimonio igualitario, la ley 26.618, fue la primer país en América Latina en aprobar este tipo de ley, y también fuimos uno de los primeros 10 países del mundo en aprobarla. Esta ley lo que tenía de novedoso en cuanto a la ampliación de derechos para el colectivo disidente de la disidencia sexual es que le permitía el casamiento, entendiendo, como explicita en el artículo 2, que no hay diferencia entre sexos a la hora de poder contraer matrimonio. Que si bien también para dentro de los colectivos se planteaba que no es necesariamente reivindicar la figura del matrimonio en sí, sino más bien poder tener visibilización en cuanto a las familias, en cuanto a derechos, entonces por eso sobre todo se peleaba. Si bien en el 2010 se aprueba, esta ley tiene muchos años anteriores, sobre todo arranca quien toma la posta de forma fuerte en el pasado fue Jauregui, que lo debemos conocer por la frase de "en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo de una respuesta política", que en los 90 él estaba en la Asociación de Gays por Derechos Civiles, impulsaron, fue la primera presentación de la ley, que fracasó. Así, los siguientes años siguieron presentando, que no prosperaron los proyectos, hasta que en 2002, en la legislatura de Buenos Aires, se promulgó la ley que establecía las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, que fue la primera ciudad en América Latina. Esto fue como un triunfo de las organizaciones de la disidencia y buscaron replicarlo, entendiendo que a nivel nacional no prosperaba ese proyecto, nunca se llegaba a debatir. Buscaron cómo poder implementarlo en otras provincias. Se hizo en 4 provincias más, en 4 localidades más, y 3, por ejemplo, fueron acá en Córdoba, que fue en Villa Carlos Paz, en Río Cuarto y en Villa María. Tuvimos antes de en 2010, se permitía la unión
civil de personas del mismo sexo. El proyecto en 2009, empieza una campaña nacional con mucha visibilidad en los medios, que también tuvo un backlash muy importante por parte de la iglesia, por parte de manifestaciones, y se empezaron a presentar recursos de amparo para poder contraer matrimonio personas del mismo sexo. Entre un ida y vuelta, en 2009, antes de que se sancione la ley, en Ushuaia, por permiso de la gobernadora, finalmente se realiza la primera unión homosexual, digamos, en casamiento. De ahí, con toda esta movida de 2009 se presenta este proyecto que efectivamente prospera. Lo que se le da media sanción en realidad es la unión de dos proyectos. Hola, ¿se escuchan? Yo escucho. Sí, Sí, sí. Sí, ahí responden que sí, Mica. Ah, bien. No, porque me empezó como a hacer ruido, me pensé que estaba cortando. Bien. Lo que sí tiene novedoso de esta unión de las dos leyes, que es la que finalmente se termina aprobando esta unificación, es que contempla, a diferencia de las previas, la posibilidad de adopción. Que esto también fue una de las cosas a las que más se opuso la iglesia, pero que finalmente se termina aprobando. Esto, la importancia que da es que, como aparte de la ampliación de derechos, es un marco también, un marco legal, digamos, para las existencias disidentes, que no tenían los mismos derechos en cuanto ciudadanos que el resto. Siguiendo esta línea de leyes hacia la diversidad, en 2012, que ahora el 9 de mayo se cumplieron los 8 años, se promulga la Ley de Identidad de Género. Lo que tiene importante esta ley es que vamos a hacer contenidos que legitiman y legaliza lo que sería la autopercepción del género. Saca ese sesgo biológico y determinista de género genital, digamos, y entiende el género como una construcción social. Eso para mí es muy importante como el trasfondo político de eso. Lo que tiene la ley de identidad de género es que permite el cambio de identidad registral a la identidad en la que nosotros nos autopercibimos, o la identidad que estamos construyendo. Más allá de tener el DNI, también lo bueno, porque por ahí la burocracia es un poco lenta o cuesta acceder, es que más allá de tener el cambio del DNI, con uno elegir otro pronombre y nombrarse de otra forma y autopercibirse, por la ley te tienen que respetar en cualquier institución, más allá de que tengas el DNI o no, tienen que respetar tu nombre, el nombre que vos elegís para vos mismo, y tus pronombres. Eso para mí es muy, muy importante en cuanto a empezar a pelear esos sentidos comunes. Lo importante también de esta ley es que es la primera ley del mundo que despatologiza a las identidades trans, a las evidencias trans, porque al poder acceder a este derecho, para poder acceder a este derecho no es necesario tener un diagnóstico ni médico ni psiquiátrico. Eso es muy importante, más allá de que en la práctica, si bien la ley dice, en la práctica sí se sigue patologizando bastante las identidades travestistas. Para el DNI, para poder acceder a ese cambio registral, basta ser mayor de 18 años y expresar conformidad, y si sos menor, también la expresión de conformidad y la de tus tutores, que también fue muy importante en cuanto a la visibilización de las infancias trans. Más o menos el 10%, un poquito menos del 10% de quienes efectivamente hicieron el cambio de identidad registral fueron menores, que eso es como un gran avance de empezar a visibilizar las infancias trans, porque por ahí tenemos el sesgo de que nomás nos imaginamos gente grande y no la lucha por ahí de chicos que empiezan a construir su identidad de chicas y que puedan acceder a ese derecho. Como antecedentes a esa ley, también tenemos, arranca un poco más tarde que la ley de matrimonio igualitario, los intentos de poder promover una ley, que es en 2007, se presenta el primer proyecto que con mínimos cambios es el mismo que se termina aprobando en 2012. La ley habla mucho, esto de la identidad de género, y se la entiende como una evidencia interna e individual, tal como cada cual lo sienta, en el sentido como de legitimar la autopercepción.
corresponde o no al sexo asignado al nacer. Bueno, ahí vemos que por ahí, si bien es bastante conocido, pero por ahí hay distinción entre cis y trans, que cis es cuando sí nos identificamos con el sexo asignado al nacer y trans cuando no. O no binaria si no nos identificamos con ningún género de los existentes. Esto, o sea, el que uno acceda al cambio registral no significa necesariamente una readecuación, ya sea quirúrgica u hormonal, pero lo que tiene muy importante también esta ley es que contemple estas readecuaciones y se les entiende como readecuaciones, de que readecuar el cuerpo de une para el género en el que uno se autopercibe, ya sea de forma quirúrgica o de forma hormonal. Y a estas readecuaciones, a estos tratamientos, los pone dentro del plan médico obligatorio, lo pone como un acceso integral a la salud, que funciona bastante bien durante el kirchnerismo, pero bueno, a partir del 2015, cuando ya no tuvimos Ministerio de Salud, sí fue muy duro la faltante de hormonas, no solamente la falta de hormonas, sino también la imposibilidad de acceder a una cirugía de readecuación, además de que la realidad de las personas trans, que por ejemplo en Córdoba, si bien eso dice la ley, en Córdoba, por ejemplo, hay muy pocos hospitales que atienden con una verdadera perspectiva de género y disidencia, y generalmente la gente de la población trans, del colectivo trans, tiene la forma en que ellos pueden acceder de forma segura y respetada a la salud, es que hay algunos hospitales, creo que uno es el Rawson, que tiene, por ejemplo, un día a la semana el consultorio amigable, que es donde pueden ir tranquilos sabiendo que no va su identidad y su existencia no va a ser violenta. Eso también me parece importante saberlo. Otra cosa que bueno, que contempla la ley es la confidencialidad de la partida de nacimiento original, digamos. Como no se puede divulgar el nombre que a esa persona se le asignó cuando nació, o el que se llama el dead name, el nombre muerto, que generalmente la gente trans, o sea, estaría bueno que para hablar de esto puntualmente sea alguien trans y no sé qué se dice, pero bueno, que no se le nombre por su nombre muerto, sino por el nombre que esa persona elige, que por ahí es una forma también de violencia, en los medios pasa mucho eso también. Y bueno, si bien esto habla nomás de la salud, todavía hay como una materia pendiente para la población trans, que es efectivamente un acceso real a la salud, por lo que contaba recién de los consultores amigables, que son muy, muy espaciados en el tiempo, y la verdad que es muy difícil acceder a eso, y también un acceso real a trabajo. Que bueno, ahora lo bueno de eso es que ahora el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, que se creó ahora con el gobierno de Alberto Fernández, sí está efectivamente tomando cartas en el asunto con eso, por suerte. Bueno, siguiendo, esas son como las dos leyes más importantes de las que más se habla, pero es importante saber porque por ahí dentro de la rosca más del feminismo sí se nos cuestiona por ahí el hecho del kirchnerismo, del peronismo dentro del feminismo, obviando por ahí todas estas conquistas, como por ejemplo también de otras leyes que no son tan, se conocen pero no son tan populares, como por ejemplo en 2009, que también en el gobierno kirchnerista también se promueve una ley que se encarga de prever, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer. Esta ley para mí es muy importante porque tipifica muchos tipos de violencia que, por ejemplo, acá en Córdoba no se adhiere a toda la ley provincial. Por ejemplo, los tipos de violencia verbal, psicológica, emocional, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económico-patrimonial y la violencia ambiental. Esas son las que también adhiere la ley provincial. Pero esta ley nacional también adhiere a otro tipo de violencia que no tipifica la ley provincial, como ser la violencia simbólica, que es también la violencia mediática, contra la libertad reproductiva, la obstétrica y la institucional, que es bastante importante porque también alcanza adentro de los partidos políticos y bueno, diferentes instituciones. Siguiendo con esto, en 2000
también se tipifica la figura de femicidio. Ahora ya entrando en el campo de femicidio, que es el asesinato, el crimen de odio hacia una persona por su género, en este caso por ser mujer, también por ser, disidencia. En los últimos años vimos un gran auge de femicidios. Si bien los femicidios siempre existieron, hubo mucha visibilización por los medios, también por organizaciones que efectivamente se alzaron para poder... ¿Se me escucha bien? Me parece que sí, no sé el resto de la gente. Hola, bien. Para que no sé si... Sí, chicas, se escucha perfecto. Ahí está, yo porque te escucho por el teléfono, pero ahí me dicen que sí, en la llamada. Genial. Genial, porque por ahí escucho como un eco de mí misma y no sé si se escucha. Genial. Bueno, también juegan un rol muy importante todas las organizaciones, que a partir también de ese auge tan importante, se ve mucha más organización en todo lo que es el feminismo, que eso es muy bueno, que, todo explotó, digamos, en este auge de visibilización de femicidios y de la violencia hacia la mujer con el crimen de Kiara Páez. No sé por qué en el documento Girón le puse yo mal el apellido, pero giró mal el apellido, el nombre es Kiara Páez, que fue en 2015, que era una chica de 14 años, estaba embarazada y fue asesinada por su novio. Ya venía como una escalada de femicidios, pero con eso como que explotó todo, más a nivel mediático, y de ahí se convocó. Esto como por un poquito de historización de cómo arrancó Ni Una Menos. Ahí arrancó, parece que se me escucha mucho en eco a mí. ¿Hola? Sí, se te escucha. Capaz que porque como está en altavoz, vos lo escuchás raro a tu voz. No sé. Pero acá se escucha bien. Me escucho todo lo que digo 2 veces y me pierdo. Bien. Acá se escucha bien, ¿eh? Así que por eso yo te aviso de cualquier cosa. Sí, se escucha bien, quédense tranquilas. ¿Cómo? Que se escucha perfecto, un poco encerrado, como si fuera una entrevista de radio, pero se escucha re bien. Bueno, entonces estás en la radio, Mica, ¿qué decirte? Bueno, más caminando como para lo que fue el primer Ni Una Menos, que se desencadenó justamente particularmente por este femicidio, pero que fue como el punto de ebullición de un camino de femicidios y violencias que pudimos empezar a visibilizar. Creo que si bien se visibilizó mucho en los medios, creo que fue gracias a la indignación general por esto mismo. Con el femicidio de Kiara se armó un revuelo gigante, sobre todo en redes, y particularmente a la consigna Ni Una Menos le acuñaron periodistas que fueron quienes en primera instancia convocaron a la marcha del 3 de junio. Esta marcha, si bien tuvo una versión lo importante que tienen estas movidas grandes, que tuvo particularmente, es que de que se unieron... me escucho mucho en eco, perdón que me trago, pero me escucho muchísimo en eco y me confundo. Voy a hablar un toque más lento, así que si parezco rara, no se preocupen. Lo importante de esta marcha fue que unió muchos sectores diferentes, indiferentemente, digamos, del arco político que fuera. Fue una marcha multitudinaria, no sé si se acuerdan las fotos, explotando y bordando todas las calles, y logró instalar la consigna del Ni Una Menos. Incluso no solamente la consigna, sino también el movimiento del Ni Una Menos, y una marcha que hasta el día de hoy queda ya en el calendario feminista todos los años. Sabemos que todos los años del 3 de junio tenemos la marcha del Ni Una Menos. En este camino, como que esa marcha visibilizó también, hubo como todo un auge del feminismo, de organización, de crear redes muy grandes, y esto fue muy bien aprovechado por la campaña nacional del aborto legal, seguro y gratuito, que si bien ese año tomó la estrategia, es una campaña que existe desde 2005, que creo,
decidió que se creara en un encuentro nacional de mujeres hace 15 años, más o menos, sí, 15 años, que en 2018, viendo todo este auge también del feminismo, toda esta organización, todas estas redes que se fueron creando, empezó a pensar estrategias para, bueno, estamos en boca del feminismo, está en boca de todos, avancemos para intentar obtener una ley de interrupción legal, que ya se venía presentando hacía como 10 años y se venía cajoneando casi todos los años, nunca llegaba ni siquiera a tratarse. Parte de esta estrategia fue también buscar justamente eso, visibilización, disputar el espacio público, se armaron los pañuelazos, que seguramente todas y todos se acuerdan que, por ejemplo, acá en Córdoba, en el patio Olmos, todo cortado de pañuelazo, simultáneamente en todo el país, en conjunto con esta visibilización, también empezar a llenar de feministas todos los programas, de repente, que algo que nunca antes había pasado, hablando de misoprostol en la tele, un montón de gente googleando misoprostol, un montón de gente contando relatos de aborto que nunca había contado. De repente todo el mundo se daba cuenta que el aborto era algo mucho más cercano de lo que pensaba hasta ese entonces, como que se logró que el aborto deje de ser tabú y efectivamente empezar a hablar y que se hable en todos lados. Eso también fue un logro muy importante de la campaña y eso permitió que cuando se presentara la ley, el proyecto de ley, perdón, se le diera importancia y efectivamente se tratara. Así fue como el 13 de junio, después una vigilia que también tuvo su backlash, como fue Salemos las dos vidas, etcétera. Después de una vigilia de toda la noche, una noche helada, se aprobó la media sanción. Ese nuevo movimiento por el aborto lo que tuvo es mucha nueva militancia dentro del feminismo, porque hasta hace 5 años atrás era por ahí, no era tan accesible a jóvenes, o no llamaba a tantos jóvenes como fue después de que efectivamente se tratara la ley del aborto. Eso también tuvo como en el feminismo como que refrescó bastante y trajo mucha juventud, que es súper importante nombrarlo porque al fin y al cabo fue lo que terminó por ahí influenciando a muchos políticos más grandes que venían con otro trayectoria y con otra tradición, incluso con otro discurso frente al aborto. Y en esto también entramos a lo que se le reclama por ahí a Cristina de no haber apoyado antes, siendo que, retomando lo que ya he dicho cuando se aprobó la ley del matrimonio, era de que la fuerza y la política no estaba preparada y no estaba madura todavía para efectivamente poder aprobar ese proyecto. Y por ahí como que al recriminarle eso se olvida o se invisibiliza todas las otras políticas de las que estuvimos hablando antes, que si bien ella no se nombra feminista, así como Adita no se nombra feminista, prácticamente todas sus medidas fueron efectivamente feministas. Las que nombramos, y también, o sea, asignación universal por hijo, la regulación de las empleadas domésticas, poder efectivamente remunerar o reparar todo el trabajo invisibilizado, el trabajo no pago, como son las jubilaciones de las amas de casa, etcétera. Creo que también hubo mucha invisibilización de eso a la hora de discutir el rol de Cristina dentro del feminismo, y aparte cuando efectivamente llegó a Senado ese debate, Cristina dio el voto positivo, justamente también como abrazando toda esta nueva corriente y toda esta juventud que venía a plantarse de otra forma, no con la tradición vieja por ahí más conserva, digamos. Como por ahí, me gustaría por ahí cerrar un poco esto de que cada uno tiene como sus procesos de construcción y entender, y creo que incluso puede hacer una recapitulación para darse cuenta de que uno fue feminista mucho antes de poder efectivamente nombrarse feminista, y efectivamente poder ponerle el feminista al nacional, popular, democrático y feminista. Eso básicamente es lo que quería decir.
Buenísimo. No sé si hay comentarios, dudas. Quiero pedir disculpas, por ahí me escuchaba con mucho eco y por ahí me perdía, así que cualquier cosa estoy viendo, estoy trayendo, no sé, por ahí me colgaba. No, pero se entendió re bien, Mica. Yo por lo menos logré seguir el hilo muy bien, así que por lo menos de mi parte, genial. Acá en los comentarios no los puedes ver, pero te dicen que sí se escucha, que muy clara, excelente. Ay, bueno, genial. Muchas gracias, compañera, por la charla. De nada, abrazotes. No sé si hay preguntas, dudas. Sí, yo me quedo por si hay alguna preguntita o comentario o lo que fue. Bueno, no, parece que no sé. O estamos desconectadas y no lo sabemos, una de dos. Creo que no. No, te escuchan. Sí, yo tengo un comentario, no es pregunta, que me parece hermoso lo que dijo la Mica y que concuerdo totalmente que por ahí es muy difícil. Todo el tema que hablábamos de la connotación, de utilizar el término feminista o no, por ejemplo, con Cristina o con Evita, que como dice la Mica, muchas veces somos feministas sin darnos cuenta que lo somos o no necesariamente llamándonos del todo como feministas. O exponiéndonos a nosotras a lo que la implicancia simbólica de ese término tiene hoy en día, y creo que sí, que hay que rescatar, que es muy importante reconocer que los procesos de cada uno son distintos, hay que respetarlos, que tenemos diferentes tiempos, pero que creo que la formación personal y colectiva son las mejores instancias para reconocer ciertas cosas, para cuestionarnos cosas nuevas, para romper nuestros propios paradigmas, y bueno, nada, finalmente hacernos parte de esta lucha feminista, nacional, popular, democrática, como dijo la Mica. Es un poco también lo que significó Eva en el feminismo, ¿no? Un feminismo como, bueno, vos lo decías un poco, la Mica también, pero un feminismo un poco como oculto, de decir, políticas muy feministas, o sea, la independencia económica que Eva, a través de una máquina de coser, le da a las mujeres, es una política muy feminista para la época, y ella justamente criticaba el feminismo diciendo que era una tilingada, porque era una teoría importante entonces, pero las políticas no dejaban de ser feministas, más allá de que le haya gustado o no la palabra. Hola, estaba hablando y no me di cuenta que tenía el micrófono tapado. Sí, totalmente, o sea, concuerdo totalmente con vos, y es muy loco porque cuando uno hace la retrospectiva, muchas veces se pone a analizar este tipo de políticas y dice, a ver, yo entiendo en ese momento que por la concepción de feminismo y lo que el movimiento o el no movimiento en ese momento implicaba, es totalmente lógico que Eva tildara al feminismo de tilingada, porque veníamos hablando de una construcción del movimiento feminista y de lo que implicaba la corriente ideológica y filosófica del feminismo europea, que venía de Francia, del iluminismo, del romanticismo, de las ideólogas francesas, y es totalmente entendible que para la estructura mental que Eva tenía como mujer de mediados del siglo XX, con su pasado, con sus orígenes, que ella considerara que estaba mal que ideólogas o filósofas europeas o francesas vinieran a decirle cómo tenía que luchar. Ella sabía cómo tenía que luchar y ella sabía lo que tenía que hacer para llevar la justicia social a su pueblo. Por eso es totalmente entendible que ella dijera eso y que se autopercibiera de la manera en que lo hacía. Yo creo que ahí también está la riqueza de su figura y la riqueza de su historia, poder también abstraernos nosotras de nuestro contexto y de nuestras estructuras mentales, de nuestros conceptos, y poder reconocerla por lo que fue una mujer tremendamente revolucionaria en su tiempo. Para su tiempo fue tremendamente revolucionaria. Hoy por ahí, lo que ella hizo, hoy seguimos luchando de todas formas por la independencia económica, lo seguimos haciendo, y muchas veces no lo conseguimos. Entonces me parece que todo lo que ella logró en su tiempo es terriblemente revolucionario, más allá de que ella no se considerara feminista.
Claro, Entonces, más allá de la palabra, digo, la revolución no está en decir hola, soy feminista, la revolución la revolución de Eva está en las políticas que ella promulgó y la exactamente. resignificación de la jefa en eso también, digo, no sé si hace un par de años había muchas señoras o señores también de la edad de Cristina que iban por ahí diciendo yo soy feminista. Totalmente, totalmente, pero además también tenemos que pensar, y que es algo que a mí me fascina históricamente, la posibilidad de Eva de construir su liderazgo carismático y decir, a ver, mujeres compañeras de mi patria, nosotras somos la deuda de la política. Con nosotras tienen una deuda, la sociedad, la política, el peronismo. A nosotras nos tienen que rendir cuentas por habernos dejado de lado durante años. Que ella, en ese momento, se diera cuenta de eso, que se diera cuenta de esas desigualdades, de esas diferencias, y pudiera expresarlas públicamente sin que las censuraran, y que encima lograra seguidoras y lograra construir un movimiento y un partido como el que hizo, para mí es fascinante, para mí es increíble, porque nosotras obviamos muchas cosas y nos olvidamos que hace muy poco, como dijo la Mica, hace solo 5 años surgió la primera gran movilización del Ni Una Menos, que si bien el feminismo se discute en Argentina hace muchos años, como yo dije, existían organizaciones, existía la discusión desde principios del siglo XX e incluso desde antes. Pero la fuerza que ha tomado el movimiento en los últimos años ha sido tan abrupta y ha sido, como se lo llama, la marea verde o la ola verde, tan fuerte y tan arremetedora contra la sociedad que muchas veces nos olvidamos en dónde estábamos paradas hace solamente 5, 6, 7 años. Entonces, que Eva lograra lo que logró en 1945 para mí es fascinante, es increíble. La Mica quería decir algo. Sí, que para mí también tiene mucho que ver, por ejemplo, que estas figuras no se identificaran como feministas, o sea, lo que yo leo también en Eva, por ahí puede identificar el feminismo como algo de personas con muchos privilegios, que básicamente era así en esa época, o Cristina ahora es de pensar realmente el feminismo como un feminismo popular, como un feminismo de la justicia social. Para mí entra mucho eso. Creo que también, por eso para mí incluso Eva hacía el feminismo popular antes de que empezáramos a hablar de que era el feminismo popular, que surgió hace pocos años nombrado como tal. Creo que también el nombrarse feminista es también romper, el nombrarse feminista y nombrarse feminista popular es poder romper un poco con cierta tradición del feminismo que es privilegiada y que es burgués, y poder llevarlo con la bandera de la justicia social. Claro, como a Eva no creo que nunca le haya cerrado un feminismo del techo de vidrio, el feminismo claro. Sí, ese, del techo de vidrio, el liberal clásico, es otra cosa, y hasta que se pudo resignificar la palabra y crear el término feminismo popular, bueno. Tal cual, que es algo que, bueno, más allá de nombrarse, no es algo que efectivamente estaba pasando en las políticas, que es lo que al final del día cambia la vida y la realidad de la gente. Claro. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo, y si no, cerramos acá y nada, seguimos el martes que viene con otra propuesta, con otra idea de formación sobre otro tema. Eva era una puta. ¿Qué? ¿Qué carajo? No, que creo lo que quería decir es que para ese momento a Eva se la trataba de puta, se la trataba de puta de mierda, porque era una mujer que entraba en la política y que además se vestía bien, como una mujer de la clase alta, que para la oligarquía ella no era. Imagínense que iba a las galas del Colón, vestida de etiqueta con Perón, su esposo, el presidente, ella como primera dama, pero además entendamos que ambos eran figuras políticas y que Eva era mucho más Eva que la primera dama de Perón. Que básicamente la trataban de puta. De hecho, la mayoría de las críticas, que creo que yo lo dije, la mayoría de las críticas que se le daban a ella de los ámbitos políticos no eran por sus políticas de justicia social, no eran necesariamente por sus ideales o por su doctrina peronista, sino por su estética, por cómo se vestía, por cómo se peinaba, por qué joyas usaba,
porque usaba ropa de diseñador, porque viajaba a Europa, porque hacía tours diplomáticos, cosas que para ese momento una mujer pobre no tenía permitido hacer, y mucho menos una mujer en política. Entonces, nada, bueno, sí, a Eva la trataban de puta, porque era disruptiva, porque molestaba donde estaba. Entonces, bueno, es muy interesante ver también, como yo dije al principio, la construcción de lo que una mujer tenía que ser y lo que podía hacer en ese momento, en el siglo XX, en Argentina. Aparte que históricamente a la mujer dentro de la política siempre se le exige una masculinización de su persona, que creo que Eva no llevó para nada a cabo, y creo que eso también fue como lo que decía recién, de que sea mujer y que sea así femenina y todo eso, también vino a romper de que una mujer femenina aparte esté en el poder, cabeza a cabeza con otros varones, poniendo ahí en riesgo ciertos privilegios de esos varones. Cristina tiene un discurso hermoso. Bueno, podemos ir horas y horas y horas, ¿eh? Cristina tiene un discurso muy hermoso que dice justamente lo que acabas de decir, Mica, que es que a la mujer en política se le exige, para respetarla, se le exige... ¿Dónde es el discurso ese? Bueno, no me acuerdo, después si lo encuentro lo paso. Se le exige la masculinidad, digo, de lo... Y Cristina pone el ejemplo y dice, lo que les molesta tanto de mí es que yo uso pollera y tacos y voy así y muestro las piernas. Y yo no lo voy a dejar de hacer tampoco. Tal cual, es que como, bueno, si vos sos mujer y querés entrar a este espacio que es de los varones, mínimo te dejas actuar como varón. Entonces es súper disruptivo entrar siendo una mujer femenina o siendo como se le cante su expresión. Claro, como tenés ganas en realidad. Claro, sí, totalmente. Además, fíjense toda la parafernalia y la construcción de relato mediático que hubo alrededor de los zapatos de Cristina, las carteras de Cristina, los trajes que usaba, con qué marca se vestía. Nunca, jamás, hasta ahora, en lo que va de su mandato, no he leído una sola nota que cuestione la marca de traje que usa Alberto Fernández, o la cantidad de corbatas que tiene, o de qué color son sus zapatos, o cómo combinan. No, guarda que sí, se armó un dilema en Twitter sobre lo que valía la guitarra de Alberto Fernández. Pero Alberto no usa la guitarra para gobernar, no lo usa en las sesiones no lo usó cuando inauguró las sesiones del Congreso, no lo usa para dar discursos. Tiene que ver con la parte lúdica, con la parte más privada de su vida, no con la parte gubernamental, de dirección, pero jamás le cuestionan el traje, por ejemplo. Entonces ahí tenés la doble moral, ahí tenés la doble vara. Bueno, justamente esa es la violencia que está tipificada en la ley que promovió en 2009, que es la violencia simbólica y mediática, que es justamente estereotipar a la mujer, estigmatizarla si se sale del rol que se le espera por ser mujer, etcétera. Que eso también es como bastante importante porque está súper invisibilizada. Y Cristina siempre violencia mediática todo el tiempo. Totalmente. Bueno, no quiero cortar porque está muy interesante, pero... Yo quiero felicitarte, Palo y Mica, por el laburo que hicieron hoy. Así que felicitaciones por la formación. Muy linda. Con los problemas técnicos y todo, muy linda. Hola. Yo también no me anda bien la cámara ni el audio, por eso no tengo datos, pero también felicitar a las compañeras, estuvo muy bueno. Pero bueno, eso, saludos. Gracias. Yo por lo menos a mí creo que la Mica también es un tema que nos emociona mucho y que nos apasiona y que nos parecía interesante debatir por las efemérides que mencionaba la Mica y por los aniversarios que se cumplieron, pero también porque, qué sé yo, tiene que ver con nuestra formación y con nuestra experiencia y que me parece que está bueno que siempre discutamos estas cosas, que nos demos los espacios y que podamos cuestionarnos a nosotros mismos qué es lo que pensamos, qué es lo que estamos difundiendo y de qué manera militamos, básicamente. Bueno, compañeros, esta formación ha llegado a su fin. Les esperamos el martes que viene. Cualquier cosa, bueno, por cualquiera de los grupos que se mandó pueden pedir el link si nos olvidamos de alguno. Y espero que les haya gustado. Yo igual grabé la charla, así que después la vamos a estar subiendo y vamos a estar difundiendo el link para que la puedan ver o pasarla si les pareció interesante. Dale.
Genial, genial, muchas gracias.